Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Lo que ocurrió entre Aslember y Özkan Deniz en el último programa en vivo dejó a todos congelados. Una pregunta inesperada sobre su pasado amoroso cambió por completo el ambiente en el estudio. Todo comenzó como una transmisión común. Özkan Deniz se presentaba como invitado principal para hablar de su nuevo proyecto musical. Vestido de negro, elegante y concentrado, saludaba al público con una sonrisa tranquila. El ambiente era relajado hasta que la conductora, en un intento de subir la temperatura del programa, soltó una pregunta que nadie vio venir: Özkan, todos queremos saber, ¿qué piensas hoy de Aslember? El silencio que siguió fue abrumador. El músico bajó la mirada y por un momento pareció que no respondería. La cámara lo enfocaba de cerca. Finalmente, dijo con voz baja pero clara: prefiero no hablar de eso ahora. Pero la tensión no terminó ahí. Una de las colaboradoras del programa, visiblemente intrigada, presionó: ¿es por respeto, o porque aún hay algo pendiente entre ustedes? Özkan se incomodó visiblemente. Tomó un sorbo de agua, se acomodó en la silla y tras unos segundos, respondió con firmeza: no tengo nada que ocultar, pero hay cosas que pertenecen al pasado y prefiero mantenerlas así. En redes sociales, el clip se viralizó en minutos. Los fans comenzaron a especular. Algunos aseguran que su expresión decía más que sus palabras. Aún le duele, se le nota en los ojos, escribió una seguidora en Twitter. Otros señalan que su silencio fue una muestra de respeto hacia Asl. Y justo cuando pensábamos que el tema se había cerrado, un periodista que estaba en el set reveló que, al terminar la grabación, Özkan se encerró en su camerino y pidió no recibir a nadie. Estaba afectado. Se sentó solo por más de media hora, en silencio total, comentó. Por otro lado, Aslember fue abordada esa misma noche a la salida del set donde ella grababa su serie. Aunque al principio quiso evitar las preguntas, no pudo escapar del asedio de los reporteros. Cuando le mencionaron las palabras de Özkan, se detuvo, miró a la cámara y respondió: no tengo nada que decir sobre Özkan. Cada uno sigue su camino. Sin embargo, lo que sorprendió fue el tono de su voz, suave, pero con un dejo de tristeza. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación de que los sentimientos no están del todo enterrados. Una fuente cercana a la actriz incluso afirmó que Asl estuvo muy nerviosa todo el día. Apenas comió y se encerró en su camerino al saber que Özkan estaba en televisión. Y hay más. Un miembro del equipo técnico reveló que en los pasillos del canal se cruzaron brevemente. Sí, Asl y Özkan estuvieron a menos de 5 metros. Ella bajó la mirada y siguió caminando rápido. Él se quedó quieto, mirándola irse. Fue un momento muy tenso. Todo esto ha despertado nuevas preguntas: ¿realmente han cerrado ese capítulo? ¿O hay heridas que siguen abiertas? Los comentarios no se han hecho esperar. Muchos fans piden una reconciliación. Otros consideran que es mejor que cada uno siga su camino. Pero todos coinciden en algo: esa historia aún no está del todo contada. Lo más impactante llegó al día siguiente, cuando una fotografía exclusiva comenzó a circular por redes sociales. En la imagen, tomada claramente por alguien del personal del canal, se ve a Özkan Deniz saliendo por la puerta trasera del estudio, con el rostro serio y un sobre blanco en la mano. Algunos aseguran que ese sobre contenía una carta. ¿Una carta para Asl? ¿Una despedida que nunca llegó a decir en palabras? Los programas de espectáculos no tardaron en hacerse eco del tema. En uno de ellos, una panelista afirmó haber hablado con una persona muy cercana al círculo de Aslember, quien reveló lo siguiente: Asl leyó algo en su camerino, algo que la hizo llorar. No dijo una palabra después. Solo pidió quedarse sola. Esta información, aunque no confirmada oficialmente, ha desatado una ola de teorías. Las reacciones del público han sido explosivas. En los comentarios de los videos virales, se multiplican los mensajes como: ellos se siguen amando, solo que el orgullo no los deja hablar, o qué doloroso debe ser cruzarse con alguien que aún te importa, y fingir que no pasa nada. La especulación subió aún más de tono cuando, esa misma noche, Asl publicó una historia en su cuenta de Instagram. No había texto, solo una imagen en blanco y negro de una playa desierta al atardecer, con una canción de fondo, un Utamam de Sezen Aksu.
Los fans lo interpretaron como un mensaje cifrado, un grito silencioso desde el corazón de la actriz. Horas más tarde, Özkan respondió, o al menos eso piensan muchos, con una publicación en su perfil. Una simple frase en fondo negro: lo intentamos, pero no siempre se puede sanar lo que se rompió. Miles de comentarios se volcaron a su publicación, preguntando si era una referencia directa a Asl. Él no respondió a ninguno, pero el hecho de que ambas publicaciones coincidieran en tiempo y tono fue suficiente para reavivar el debate. Una fuente que trabajó con ambos durante una antigua producción televisiva confesó a un medio digital: ellos tenían una conexión muy profunda. Lo que pasó entre ellos no fue un simple romance pasajero. Asl lo admiraba mucho, y él a ella también. Pero había muchas presiones externas, cosas que el público nunca supo. Mientras tanto, el canal que transmitió la entrevista en vivo ha decidido aprovechar el interés del público. En un comunicado, anunciaron que en su próxima emisión mostrarán imágenes inéditas del detrás de cámaras. Según afirman, esas imágenes mostrarían la reacción real de Özkan al escuchar por primera vez que Asl también estaba grabando en el mismo edificio. En las redes sociales, los seguidores de ambos artistas ya se han dividido en dos bandos. Están los que sueñan con una reconciliación, quienes piden que dejen el orgullo y se den otra oportunidad. Y por otro lado, están los que creen que ya no tiene sentido remover el pasado. Cada uno está en otra etapa, deben seguir adelante, comentan. Un detalle que también llamó la atención fue que, días después del programa, Asl canceló una aparición pública que tenía prevista en una gala benéfica. Su representante alegó motivos personales, pero algunos medios señalan que la actriz aún no se ha recuperado emocionalmente del encuentro indirecto con Özkan. Por su parte, Özkan ha mantenido un silencio total desde entonces. No ha dado entrevistas, no ha asistido a eventos y ha evitado cualquier contacto con la prensa. Su entorno más cercano ha dicho que está enfocado en la música, pero no niegan que lo ocurrido lo afectó profundamente. Una periodista especializada en farándula dijo en televisión: esto no es solo un episodio de nostalgia. Estamos viendo a dos personas que aún se duelen, que no han cerrado del todo un ciclo. Y cuando eso sucede, cualquier chispa puede reavivar el fuego o hacerlo arder por última vez. Y justo cuando parecía que el tema iba apagándose, apareció un nuevo giro. Se filtró que uno de los compositores del nuevo álbum de Özkan trabajó recientemente en una canción titulada Ella se fue sin mirar atrás. Aunque aún no se ha confirmado si esa canción estará dedicada a Asl, los versos que se conocen hasta ahora dejan poco a la imaginación. Ella se fue sin mirar atrás, dejando en mi pecho un eco de mar. No hubo adiós, solo un susurro gris. Y el silencio fue más fuerte que el fin. ¿Será esta la manera de Özkan de decir lo que no pudo en el programa en vivo? Los seguidores están expectantes. Quieren respuestas, quieren un cierre, o quizás, un nuevo comienzo. Porque cuando dos almas se han amado de verdad, el silencio también puede ser una forma de hablar. Y en el caso de Asl Enver y Özkan Deniz, las palabras no dichas parecen gritar más fuerte que cualquier declaración pública. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen que Özkan aún guarda sentimientos por Asl? ¿Les gustaría verlos juntos otra vez en la pantalla o incluso en la vida real? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos.